Hola, buenos días familia. Qué bueno poder estar una vez más reunidos con todos ustedes a través de estos medios. Aunque estemos en la distancia, estamos hoy acá todos conectados con nuestro corazón, dispuestos para entregárselo al Señor y también para recibir lo que Él ha preparado para nosotros. La verdad, los extraño mucho. Poder compartir este mensaje es muy diferente cuando están ustedes presencialmente que hacerlo así, pero bueno, vamos con toda la mejor disposición y la mejor actitud en este tiempo, en esta mañana, para que Dios hable a nuestros corazones. Hemos estado estudiando el Sermón del Monte. Jesucristo, todo lo que nos dice es absolutamente pertinente para nosotros, ¿cierto? Para aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Hoy los últimos 3 versículos que vamos a ver, justamente los que nos faltan, las bienaventuranzas, traen una palabra muy específica también para este tiempo que nosotros estamos viviendo. Así que los invito directamente que vayamos a Mateo 5, versículo del 9 al 12. Dice la palabra: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren qué bonito lo que dice, ¿no? Acordémonos que normalmente lo último, la reacción o lo que se espera, el premio que tenemos, es la realidad de quiénes somos en Cristo, ¿sí? Entonces nos dice la palabra que somos llamados, somos hijos de Dios. A nosotros los hijos de Dios, a nosotros los que heredamos el reino de los cielos, como lo dice allí, debemos exhibir las características que, como lo hemos visto en todas las otras bienaventuranzas, exhibimos los que somos hijos de Dios. Es decir, ¿cuáles son nuestras características? Pacificadores, por un lado. Por otro lado, bueno, les explico pacificadores, ¿cierto? La palabra dice que somos pacificadores. Esto es, empezamos porque entenderlo, porque Dios es Dios de paz, ¿cierto? Porque lo que ha buscado Dios y aún hoy sigue haciendo es buscar la paz de Dios con el hombre, ¿cierto? Que seamos reconciliados con Dios. Y entonces nos dice que nosotros, de la misma manera como Dios es Dios de paz, nosotros debemos ser también hacedores de paz. Que donde sea que estemos, donde sea que vayamos, buscar la paz y la reconciliación también, no solamente de nosotros con los demás, sino de los demás con Dios. Sí, somos llamados a ser pacificadores y eso es una de las características en las que debemos estar trabajando y creciendo día a día. Pero mira la otra característica que me parece bien interesante, y es que dice que padecemos persecución por causa de la justicia. Esta palabra justicia, no sé si recuerdan, ya la habíamos hablado, hace referencia básicamente a la misma persona de Dios. Dios es justo y hace referencia a todas las cosas que conciernen a Él. Es decir, llevar vidas en obediencia a Él, que nos comportamos diferente a las demás personas, porque tenemos la mirada puesta en los asuntos del reino. Entonces, la palabra nos dice que vamos a padecer persecución por su causa de la justicia, pero también nos dice que somos vituperados y perseguidos, que hablan mal de nosotros por causa de Cristo. En cierta medida creo que es algo que hemos experimentado nosotros los cristianos. La gente habla mal de nosotros. Tal vez simplemente compartimos de nuestra fe a Jesucristo, de nuestra fe en Jesucristo a otras personas y no les gusta o no creen en Dios, y entonces pues de una vez genera como un rechazo hacia nosotros y nos empiezan a tratar de una manera diferente, nos maltratan. Algunos hablan mal de nosotros simplemente porque nuestra conducta es diferente, porque nos parecemos a Cristo, porque ponemos la otra mejilla en vez de ser agresivos. Entonces hay gente que reacciona, o porque simplemente hablamos de lo que ya es una verdad en nuestra mente, ¿cierto? Respecto de lo que Dios habla,
de cosas que están pasando en el mundo. Y como la opinión de Dios es muy contradictoria a la opinión del mundo, entonces la gente se choca y también nos agrede, habla mal de nosotros. Entonces sí hay esa persecución, sí hay ese maltrato hacia nosotros los que somos hijos de Dios. Y quiero resaltar entonces de esto que estamos viendo dos aspectos. Por un lado, nos plantea que una de las características de los hijos de Dios es que padecemos pruebas. ¿Sí? Padecemos conflictos, circunstancias complicadas, algo muy diferente a lo que a veces se plantea, que el cristiano no tiene problemas, que el cristiano no tiene dificultades. No, aquí Jesucristo nos está diciendo va a haber conflicto. Y por otro lado, nos habla de la actitud con la que debemos mantenernos o enfrentar en el conflicto, en la prueba, en la dificultad. Y nos dice que nos gocemos, que nos alegremos cuando estemos en estas pruebas. ¿Cierto? Que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de personas que nos agreden, dice, usted manténgase alegre haciendo la paz, esté gozoso. Entonces es bien interesante, ¿no? Hoy vamos a ver un poco justamente esto. Si el mundo está lleno de pruebas y nosotros los cristianos, aparte de las pruebas que hay en el mundo, tenemos estas otras que se suman. Entonces, ¿cómo hacemos para superar estas pruebas? Pues de la mejor manera y con esta actitud de alegría y de gozo que nos plantea la palabra de Dios. Así que vamos a ver en Primera de Pedro. Ustedes se van a dar cuenta cómo todos los versículos que vamos a tratar hoy son muy sinónimos en el mismo contexto de todo lo que dicen. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13. Dice, amado, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es bien interesante este pasaje porque hay mucha gente que se extraña cuando le viene una dificultad. Así como que se preguntan, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Yo? ¿Por qué tengo que padecer esto? Y mira lo que nos está diciendo el versículo. No se sorprenda de la prueba como si algo extraño sucediera. O sea, Dios nos está planteando y nos está diciendo, las pruebas, las dificultades son lo más normal en el mundo. Las experimentamos desde el momento en que nacemos. Entonces el pasaje empieza diciéndonos, no se sorprenda de la prueba. Al contrario, gócese cuando esté en medio de una dificultad. Ahora, en este momento de pandemia, ¿cierto? De COVID, se están haciendo pruebas. ¿A qué me refiero? Hay varios países que han dicho que ya tienen una vacuna para el COVID-19. ¿Y qué fue lo que han dicho en las noticias? Ahora que tienen la vacuna, pasan a una siguiente etapa en el proceso de desarrollo de la vacuna, y es una etapa, un periodo de varios meses de pruebas. Aparentemente en el laboratorio dicen funciona, pero tienen que someter ese que aparentemente funciona a una prueba, ¿cierto? Y hablan de pruebas ya en humanos, y dependiendo de los resultados, si pasa la prueba, pues entonces la vacuna funciona, ¿cierto? Como se esperaba, y se va a producir y distribuir. Pero si después de las pruebas la vacuna no funciona, ¿qué es lo que va a suceder? Pues ese proyecto de vacuna tiene que regresar al laboratorio, se tendrán que hacer algunos ajustes, se tendrá que modificar o cambiarle la fórmula, qué sé yo, y vuelve otra vez a prueba. Entonces fíjense que las pruebas son normales para absolutamente todo, pero cuando una prueba, o más bien cuando lo que se expone a la prueba no pasa, tiene que repetir la prueba. De la misma manera pasa con nosotros en todas las situaciones. A nadie, o por lo menos a la mayoría de personas, no le gustan las pruebas. Y no solo que sea cuestión de gustos, hay algunas pruebas que son muy difíciles de soportar. Hay unas pruebas que golpean muchísimo el corazón o la mente, que lo desestabilizan a uno. Pero definitivamente cuando nosotros miramos la vida avanza a punta de dificultades, a punta de pruebas, ¿sí?
Todo en la vida son obstáculos a superar. Nuestras propias limitaciones son una prueba que nosotros debemos superar. En lo académico tenemos que estar pasando una prueba y otra prueba y otra prueba. En la relación de pareja hay pruebas que tenemos que pasar. Y de muchos aspectos, solamente hablando de la relación de pareja, ¿sí? Prueba en la comunicación, prueba en el manejo del dinero, prueba en el manejo del tiempo, prueba en la educación de los hijos. O sea, en todos los aspectos, en cada área, somos probados. Desde que nacemos, el bebé empieza a ser probado con que cómo camino y cómo reacciono ante el frío y que tengo hambre y ahora tengo que respirar. Todos son obstáculos que tenemos que superar. Algo que sucede con las pruebas es, y que yo digo gracias a Dios por las pruebas, es que justamente o lamentablemente muchas personas se acercan a Dios cuando están en ese momento de dificultad. Viene la prueba, golpea la situación dura en la vida de la persona y entonces ahí al verse imposibilitada, totalmente necesitada, recurren a Dios. Hay gente que de otra manera no voltea la mirada al cielo para buscar a Dios. Inclusive nosotros mismos, que estamos caminando con Dios, llevamos una vida aparentemente de obediencia, pero hay aspectos en los que necesitamos un golpe, un sacudón, para caer en cuenta de algún aspecto que hemos estado ignorando y que Dios ha querido formar en nosotros. Y ese efecto lo tienen justamente en nuestra vida, son las pruebas. De esto da misma fe la palabra de Dios cuando en la Biblia aparecen palabras como tribulaciones, tentaciones, refinamiento, pruebas. Esta palabra aparece más de 200 veces, mostrándonos que sencillamente es lo cotidiano el hecho de que nosotros estemos en el fuego de la prueba constantemente. Por poner un ejemplo, uno va a traer a alguien del Antiguo Testamento y es a Daniel. Daniel fue probado desde el primer capítulo del libro, ve uno cómo Dios es puesto a prueba. Y cuando llega a Babilonia, lo primero que quieren hacer es que él se mezcle y aprenda y se adapte a todas las cosas de la cultura donde estaba llegando. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con nada de eso, y nada, ni la comida, ni nada de lo que comía el rey, ni el imperio babilónico. Y efectivamente, después cuando el encargado lo prueba, dice que halló a Daniel 10 veces superior a todos los demás. ¿Por qué? Porque Daniel dispuso no contaminarse. Daniel quiso agradar a Dios ante todas las cosas. Pasó la prueba. Luego más adelante en la vida de Daniel, uno ve el libro de Daniel es prueba tras prueba tras prueba, pero quiero mencionar esta otra. Le prohíben a Daniel que no ore a Dios, sino que ore al rey, que cambie a Dios por la figura del rey. Y Daniel dice, olvídese, lo siento, yo sin Dios no puedo vivir, para mí Dios es lo primero y voy a seguir como siempre lo he hecho, hablando con mi Señor. Y lo hace. Y eso lo lleva a que lo echen en el horno de fuego. Pero mira lo lindo, cuando lo meten al horno de fuego, Dios lo protege y Dios lo respalda, porque Daniel estuvo dispuesto a creerle primero a Dios, a poner su mirada en Dios. Uno ve en la vida de Daniel, yo me atrevería a decir que pasó todas las pruebas. Y que en cada prueba se iba fortaleciendo, iba creciendo. Pero en cambio me acuerdo de alguien del Nuevo Testamento, todo lo contrario, ¿no? Una figura bien importante, y es Pedro. Cuando vemos a Pedro en los evangelios es muy chistoso, porque en el Nuevo Testamento vemos a Pedro como una figura muy, muy importante, y en los evangelios vemos a Pedro fallando todas las pruebas que tenía, las perdía. No te negaré, Señor, yo contigo hasta la muerte, y lo negó. ¿Cierto? Jesucristo les dice, mi reino es de paz, esto no es con violencia, y llegan los guardas y saca la espada y le vuela la oreja al guarda. O sea, Pedro, casi todas las pruebas en los evangelios las perdía, pero algo bonito es que aprendió de las pruebas. Ya lo vemos luego en el libro de Hechos, lleno del Espíritu Santo, obrando muy diferente, sin cometer los mismos errores que cometió cuando fue probado en los evangelios. Entonces, justamente esas pruebas lo que hicieron en la vida de Pedro, en la vida de Daniel,
fue hacer que avanzaran, hacer que crecieran. Y eso es lo que hacen las pruebas en nuestra vida. Primero que tenemos que entender es que las pruebas entonces son buenas. Las pruebas son buenas para nosotros, porque a través de las pruebas es que nosotros crecemos. A través de la prueba es que nosotros avanzamos. A través de la prueba es que nos damos cuenta en qué aspecto aún estoy fallando. ¿Sí? Son las pruebas las que nos permiten avanzar al siguiente nivel. Si el estudiante no pasa la prueba, pues no aprueba el año, ¿no? Y no puede ser promovido al siguiente nivel. Nosotros de la misma manera. Las pruebas son buenas porque nos llevan al siguiente nivel. Entonces, nosotros tenemos una gran ventaja cuando enfrentamos las pruebas si tenemos en primer lugar esto claro. La prueba es buena. Métetelo en tu cabeza en este momento. Si quieres, dilo en voz alta ya en tu casa en este momento con tu familia. La prueba es buena. Cuando empezamos a ver la prueba como algo bueno, ya nos desmontamos una cantidad de fantasmas que nos hacemos alrededor de las dificultades. Entonces, son oportunidades para nuestro crecimiento. Son buenas porque son la oportunidad para que crezcamos. Ahora bien, un segundo aspecto que nos ayuda a superar las pruebas, y lo hablamos hace un momento, encuentre el propósito en la prueba. ¿Sí? En primer lugar, si yo sé que la prueba es buena y que es para mi crecimiento, que es para que yo avance al siguiente nivel, entonces lo primero que tengo que hacer, después de entender esto, es detectar justamente en qué debo avanzar, en qué debo crecer, cuál es el propósito de la prueba. En la Biblia, en Romanos 8, versículo 28, que es un versículo que veo que se está usando mucho por ahí por las redes también, pero hay que tener mucho cuidado con este versículo. Romanos 8:28 dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo primero quiero llamar la atención entonces a este aspecto. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es cierto, todas las cosas ayudan a bien. Pero este pasaje no aplica para todas las personas. ¿Cierto? Yo escucho muchas personas que normalmente no buscan a Dios apropiándose de este pasaje con que todas las cosas me ayudan a bien. Y esto no funciona tan así. ¿Cierto? El pasaje es muy claro cuando dice los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que amamos a Dios somos aquellos que lo obedecemos, aquellos que lo estamos conociendo en una relación de intimidad y aquellos que nos esforzamos por poner en práctica todas las verdades que Él nos habla. Mire que ahí dice los que conforme a su propósito son llamados, es decir, aquellos que no amamos somos aquellos que estamos viviendo en obediencia, viviendo conforme al propósito de Dios. Entonces, este pasaje aplica para nosotros los que hemos puesto nuestra confianza en Dios, lo conocemos y vivimos en Él y para Él. Ahora bien, ya teniendo esto claro, el versículo nos dice que Dios todo lo aprovecha para nuestro beneficio. Entonces, si yo entiendo que Dios tiene un propósito con cada circunstancia para bendecir mi vida, yo tengo que entender que cada prueba, por difícil, por dolorosa que sea, es buena para mi vida. Dios la puede aprovechar para formarme, para hacer un propósito, para cumplir un propósito en mi vida. Dios está constantemente observando cómo respondemos nosotros a las personas, qué tanto las amamos en este periodo, como hablábamos hace unos días, qué tanta misericordia yo extiendo a mis hermanos de manera activa, mostrando amor, en suplir su necesidad, en compartir el evangelio, en dar una palabra de aliento, de esperanza, ¿cierto? Dios mira cómo yo respondo a los problemas. Si simplemente me lanzo a resolverlos conforme a mi parecer o lo consulto a Él, bueno, todas las cosas. ¿Cómo reacciono yo ante el éxito? Me embriago del éxito, vivo por el éxito. Es por el éxito que yo me siento bien. Ok, ¿cierto? ¿Cómo reacciono ante el conflicto, ante las enfermedades, ante las desilusiones, ante el mismo clima? Todas esas cosas nos están mostrando y empiezan a revelar aspectos de nuestra vida, ¿cierto?
que deben ser tratados, en los cuales Dios tiene un propósito. Ahora bien, no sabemos cuáles pruebas vas a enfrentar. No sabemos qué situaciones complicadas vas a tener. La Biblia nos muestra a manera muy amplia cosas en las que somos probados, cosas que vemos ahí en la palabra de Dios. Y tú puedes ser probado con cambios drásticos, ¿cierto? Perdiste el empleo, una separación, una ruptura, fallecimiento de un ser querido. Son cambios drásticos que son una prueba. Te cambiaste de ciudad. Promesas incumplidas, ya sea de personas o del mismo Dios, que tú ves que Dios te prometió algo y no se ha cumplido. Ahí empiezas a ser probado. En tu paciencia, en tu confianza, ¿cierto? Problemas imposibles de alguna manera que tú dices, no, pero esto, ¿cierto? En la Biblia vemos todo eso. Oraciones no contestadas, que tú le pides a Dios y le pides a Dios y no obtienes ninguna respuesta. Ahí también estás siendo probado. Crítica, malos tratos de otras personas, inclusive tragedias sin sentido. ¿Cuánta gente, cristianos, que aman a Dios, pegados a Dios, con hijos que aman a Dios? Sale un hijo a la calle, pasa por ahí un borracho en un carro, lo atropella y mató. Y eso es una tragedia sin sentido. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, inclusive tragedias sin sentido como esta que menciono, Dios las puede aprovechar para bendecirme, para formarme. ¿Sí? Cada situación que nosotros pasamos en la vida es una escuela. Todas ellas pueden cumplir un propósito. Si yo estoy enfocado en Dios, si yo me aferro a Él para superar las pruebas, definitivamente Dios va a cumplir su propósito en mí. Pero si yo volteo la espalda y me alejo de Dios en la dificultad, pues sencillamente va a ser una dificultad. No va a cumplir un objetivo en mi vida. Entonces, esto es muy importante que nosotros le pongamos cuidado, ¿cierto? Que detectemos con claridad qué quiere tratar Dios en mi vida. Por ejemplo, en este momento de cuarentena, estamos todos encerrados en nuestros hogares. Pongámosle que es una prueba para todos. Y todos estamos pasando por la misma prueba. Pero, ¿cuál es el propósito de Dios con esa prueba en tu vida? Supongamos, en mi vida Dios está queriendo formar el manejo del tiempo. Cómo yo me administro, el poder trabajar en la casa y el poder administrar mi tiempo con mi familia y bueno, todo lo demás. De pronto en mí está formando eso. Pero en ti tal vez está formando la paciencia. Tú estás como loco que te subes por las paredes porque no sabes qué hacer y quieres salir y no tienes perro para pasear y de pronto está formando tu paciencia. O de pronto está queriendo el propósito, de pronto es que tú mejores la relación con tu pareja. Ahora que están más tiempo juntos, te has dado cuenta que hay roces en algunas áreas, que la comunicación no estaba tan bien como tú creías, ¿cierto? Este encierro, este periodo de prueba que todos estamos teniendo, está cumpliendo diferentes propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Entonces es muy importante que tú te tomes el tiempo para que analices y reflexiones qué quiere formar Dios conmigo, cuál es el propósito con esta prueba que estoy pasando, ¿sí? Entonces ponle atención a aquellos detalles de qué es lo que te está afectando, por qué reaccionas de determinada manera, y por ahí meditando en intimidad Dios te va llevando a que descubras ese propósito y lo trabajes con Dios, ¿cierto? Mucha atención. Entonces hablábamos, las pruebas en primer lugar son buenas. En segundo lugar, ¿qué debo hacer para superar la prueba? Encontrar el propósito de la prueba. Cuando ya tengo estas dos cosas, yo ya he tomado la prueba por los cachos, ¿cierto? Y la estoy dominando. Porque ya no la veo como algo que me asusta, sino la veo como algo que necesito para crecer. Ya encontré cuál es el objetivo y empiezo a trabajar en esa dirección. Y un tercer aspecto que es muy importante aquí, y nos lo enseña Santiago 1, versículo 2 al 4, es fortalecer nuestra fe. Miremos lo que dice Santiago 1, 2 al 4.
Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago, miren lo que nos está diciendo, miren, siguen lo que les decía que son como sinónimos todos los pasajes, también nos dice que estemos gozosos, que en las pruebas estemos gozosos, y también nos está diciendo, no nos dice si pasan por pruebas, nos dice cuando estén en la prueba. Nos está garantizando que vamos a estar en medio de dificultades y en medio de pruebas. No es un sí paso por una prueba, sino es cuando estés en la prueba. Entonces, también nos da por sentado que podemos sacar provecho de las pruebas. Santiago nos dice que debemos convertir las dificultades en periodos de aprendizaje. Los tiempos difíciles pueden enseñarnos y perfeccionarnos. Mire que el pasaje dice algo, y es, ¿cuál es el objetivo final de estas pruebas? Dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Que estemos completos, que no nos falte absolutamente nada. ¿Qué quiere Dios con la prueba? Perfeccionarme, pulirme, hacerme mejor en todos los sentidos de manera integral. ¿Por dónde empieza la prueba? Y miremos lo que dice el versículo 3. Dice, la prueba de vuestra fe. ¿Qué es lo que es probado en nosotros constantemente? La fe. A nosotros, los hijos de Dios, nuestra fe es puesta en prueba todo el tiempo. Y yo les pongo un ejemplo que a veces uno lo usa de la fe de Pedro, ¿no? Pedro, ustedes recordarán seguramente el pasaje donde Pedro camina sobre el agua junto a Jesucristo. Entonces Pedro, cuando ve a Jesús, le dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua hacia ti. Jesucristo le dice, ven. Pedro se baja de la barca y empieza a caminar hacia Jesucristo con los ojos puestos en Él, clavados en Él. Ahora bien, si lo vemos hasta acá, ¿cómo va la fe de Pedro? Dice uno, espectacular. ¿Qué otro hombre ha caminado sobre el agua? La fe de Pedro le permitió caminar sobre el agua, así que tiene una fe increíble. Y Pedro sigue caminando sobre el agua y empieza a sentir el viento, ¿cierto? Y las gotas de agua que le caen, y ve como el viento agita el mar, y cómo se mueven las olas. Y dice la palabra que Pedro empieza entonces a hundirse. Y Jesucristo va hacia él, le da la mano y lo saca del agua. Y cuando suben a la barca, ¿qué es lo que le dice? Hombre de poca fe. ¿Qué pasó con la fe de Pedro? Yo digo, es una fe increíble porque empezó a caminar en el agua. Pero aunque empezó caminando con buena fe, firme, se distrajo por las cosas que veía. Y su fe falló. Y entonces se hundió. Luego vemos a un Pedro fortalecido en la fe, que caminaba y la sola sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Vemos a un Pedro lleno de fe, que cuando ve a un cojo sentado a la entrada de la iglesia, le tiende la mano y le dice, de lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y se levantó este hombre. La fe de Pedro fue probada muchas veces, así como lo es probada la fe de cada uno de nosotros constantemente. A veces fallamos, pero acordémonos lo que hablamos hace un momento. Cuando yo fallo, voy a ser probado en eso mismo, porque yo necesito pasar la prueba para avanzar al siguiente nivel. Entonces, cuando fallemos una prueba, cuando nos demos cuenta de que estamos repitiendo lo mismo y lo mismo, y yo sigo siendo impaciente, y sigo siendo impaciente, y sigue sacándome la paciencia la gente. Bueno, no he pasado la prueba de la paciencia. Tal vez no me he decidido a trabajar internamente en ese aspecto, y que el Señor me libere del hecho de que quiero ser controlador. Y por eso es que me da impaciencia todas las cosas, porque la gente no hace lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, y entonces me desespero. Entonces necesito relegar, soltar, liberarme de ese deseo de ser controlador, de ese deseo de que las cosas sean dentro de mi cuadrícula.
por poner un ejemplo. Necesitamos entonces fortalecer nuestra fe, porque está siendo probada constantemente. La fe de la que habla la Biblia no es una fe meramente intelectual, no es un creo aquí y ya. Cuando la Biblia nos habla de la fe, del creer, ¿cierto? Que son palabras muy sinónimas, nos está hablando única y exclusivamente de algo muy particular, y es una fe siempre activa. La fe en la Biblia no es un mero conocimiento intelectual, es una realidad que yo vivo. Entonces, constantemente veo a la gente fallar en su fe. Sí, la gente dice, no, yo creo en Dios, yo creo que Dios es sabio, yo creo que Dios, que yo tengo al Espíritu Santo, yo creo que el Espíritu Santo me guía, yo creo que el Espíritu Santo me aconseja y todo lo demás. Lo tienen aquí súper claro. Pero llega el momento de dificultad y su cabeza loca de una vez sale corriendo a resolver el asunto en sus propias maneras. No le piden a Dios por sabiduría, ¿cierto? No se van a la Biblia a ver qué dice Dios respecto de esas circunstancias. No se detienen un momento a orar y decir, bueno, a mí Dios, ¿qué me ha hablado al respecto? No. Entonces, hay un fallo terrible en la fe. Por poner un ejemplo, ¿cierto? Yo sé que Dios, otro ejemplo, Dios es mi ayudador. Yo estoy en el hueco de la mano de Dios. Yo soy la niña de sus ojos. Yo estoy bajo sus alas. Jesús, Dios es mi torre fuerte, mi fortaleza, yo dependo del Señor, mi confianza está en Él. Y viene el momento de la dificultad y veo a la gente estresada, triste, ansiosa, desesperada. ¿Y ahora qué hago? Y muertos de la carga. Si Jesucristo es mi confianza, si Él es mi fortaleza, si Él es mi roca fuerte, si en Él confío, si en Él dependo, si de Él viene todo lo que yo tengo. Y esas son las verdades que yo me digo a mí mismo y declaro ver como verdad. Y entonces, ¿por qué no las vivo? Justamente eso son fallos en nuestra fe. Nuestra fe está siendo puesta a prueba. Y todos esos detallitos tienen que llevarnos a entender y a ver cuán frágil es nuestra fe y cómo estamos cayendo y fallando una y otra vez. El caso de Pedro, ¿cierto? Pablo nos dice algo muy lindo y no es una frase linda, es para que sea la realidad en nosotros. Nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba, en las cosas del reino de los cielos. Que no nos pase lo que a Pedro, que vemos la situación material, pero es que tengo hambre en este momento. Y entonces caiga nuestra fe. ¿Sí? Nuestra fe tiene que ser una fe bíblica. Y es importante hacer esta aclaración. Yo no puedo basar mi fe y guardar expectativa y confianza firme en mis propias creencias, sino en qué es lo que dice Dios. Porque justamente yo veo todo el tiempo a la gente diciendo, no, yo tengo fe en que este negocio me va a salir. Y el negocio lo está haciendo totalmente en contravía de todo lo que Dios habla en su palabra, ¿cierto? Se endeudó con fiadores, con socios de baja reputación, qué sé yo, estoy poniendo un ejemplo bien, que son cosas de las cuales Dios me habla con claridad. Y entonces yo digo, yo tengo la confianza en que Diosito me va a sacar de esto y que me va a ir bien adelante. Y esa fe puesta en la nada, en el aire. Mi fe debe ser una fe bíblica. Inclusive, no sé si ustedes conozcan, justamente en la época del sicariato fuerte, salía la noticia de que muchos sicarios iban y se encomendaban a Dios, ¿cierto? Y le rezaban para que esta bala matara a la persona, para que Dios le diera puntería. Y oraban con la fe de que Dios iba a hacer que esa bala matara a la persona. La gente obra de esa manera. Ponen la fe en cosas que no son lo que Dios dice, que van totalmente en contravía de la verdad de Dios. Entonces sí es tan importante fortalecer nuestra fe
Y es tan clave que nosotros tengamos una fe bíblica. Voy a hacer mención de 2 aspectos claves para el fortalecimiento de nuestra fe. Y el primero es: conozca las promesas de Dios. ¿Cierto? ¿Cómo fortalezco mi fe? Conociendo la verdad de Dios. Romanos 10, versículo 17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es muy sencillo, ¿cierto? La fe viene cuando nosotros entendemos y sabemos quién es Dios. Sabemos lo que va a hacer Dios, cuando empezamos a entender sus planes y sus propósitos. Y nos aferramos a las verdades que Dios habla. Pero si yo desconozco la palabra de Dios, pues no tengo piso donde pararme. Por ejemplo, una de esas verdades, voy a traer solamente 2 versículos. Hay miles de pasajes en la Biblia que son promesa, que son el sustento en el que nos paramos nosotros para vivir cotidianamente. Pero por ejemplo, hablando de las pruebas, 1 Corintios 10, versículo 13, no lo voy a presentar en pantalla para que ustedes lo miren allá en sus casas. 1 Corintios 10, versículo 13, nos dice una promesa muy linda en medio de la prueba, y nos dice que tú no vas a ser expuesto a una prueba mayor de lo que tú puedes soportar. O sea, es una promesa muy linda porque nos dice: yo, Dios, estoy haciendo un filtro de las dificultades que vienen a tu vida. Y cuando yo veo que hay algo más grande de lo que tú puedas soportar, yo detengo esa situación para que no te venga a ti. Entonces Dios nos salva de muchísimas y permite las que Él sabe que podemos soportar, las que tienen un propósito para que nosotros crezcamos, para que avancemos, para que nos formemos, ¿sí? Además, este pasaje de Corintios no solamente nos dice que Dios hace un filtro, sino nos dice: juntamente, cuando viene esa prueba en nuestras vidas, Dios trae a nosotros la respuesta. Dios viene con la salida. Entonces, cuando yo entiendo y conozco verdades como esta y estoy en medio de una dificultad, por más que yo diga: yo no lo puedo soportar, ya no lo aguanto más, cuando yo entiendo y digo: Dios hizo un filtro, yo sí puedo soportar esto, necesito venir a Dios, porque la palabra me dice que Él me va a dar la salida y que en Él yo voy a poder salir de esto, por difícil y doloroso que me parezca, ¿sí? Otro pasaje que para mí es de uso cotidiano y es una promesa muy linda, está en Filipenses 4, versículos 6 y 7, ¿sí? El versículo dice: no te estreses por nada, no te afanes por nada, no te angusties por nada. Más bien, cuéntame cuál es el asunto que te genera esa ansiedad, ese estrés, y tranquilo que yo me encargo. Entonces, obviamente yo tengo que ocuparme de lo que me toca a mí y el resto lo pongo en manos de Dios. Entonces, es otra promesa muy linda donde Dios nos dice: ora. El que busca, encuentra. El que llama, se le responderá. Clama a mí, yo te responderé. En este mismo sentido hay cualquier cantidad de pasajes en la Biblia que nos dicen: estás en alguna situación, ven a mí, háblame, déjame saber tu necesidad, que yo te extenderé mi mano y traeré el pronto socorro a tu vida y a tu necesidad. Lo que pasa es que justamente tenemos que seguir conociendo, porque a veces esperamos que el socorro venga de este lado, de esta manera, pero eso no es lo que yo necesito. Aunque es lo que yo quiero, no es lo que yo necesito. Y Dios va a traer la respuesta a mi petición, pero de pronto viene por este otro lado. Y como yo la espero de acá, no me doy cuenta que está viniendo de acá, ¿cierto? Por eso es tan importante que nosotros, una vez más, entre más conocemos nosotros la verdad de Dios, la palabra de Dios, más fácil es para nosotros entender, salir, encontrar por acá es la salida, encontrar este es el propósito, trabajar en esos aspectos en nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces, Dios es mi fortaleza, Dios es mi roca fuerte, yo te sostengo, yo ya vencí al mundo, en mí tendréis paz, ¿cierto? Cualquier cantidad de pasajes, pero hay que entenderlos de manera integral, no simplemente agarrarlos, porque hay pasajes que la gente está agarrando en este periodo de tiempo, diciendo como una promesa para mi vida.
Y no nos damos cuenta que según el contexto del pasaje, ese pasaje no nos lo podemos aplicar a nosotros. Estaba hablando y era una promesa específica para Jesucristo. Y era una promesa que iba a venir a la vida de Jesucristo, no a nosotros. ¿Sí? Hay cosas que no son aplicables de manera general, sino eran para un momento muy particular, para una persona particular. Y tenemos que, a medida que estudiamos la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta de todas estas cosas. Por eso es tan importante que todos los días estudiemos la Biblia, que nuestra fe la depositemos con base en lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, para hacer crecer nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, conoce la Biblia, estudia la palabra de Dios, lleva un cuaderno devocional, apunta lo que Dios te enseña, apunta las oraciones que tú haces, apunta las respuestas que Dios te da, apunta tus oraciones, bueno, todo, que sea algo para tu crecimiento. Y un segundo aspecto para el fortalecimiento de nuestra fe es: actúe consecuentemente con eso que Dios te está hablando. Actúe consecuentemente con el propósito que Dios te mostró que quiere tratar en tu vida. Santiago 1, versículo 22. Yo les invito a que lean todo el capítulo 1 de Santiago, que tiene que ver con esto, con las pruebas, con el gozo en las pruebas, con los premios en las pruebas, y termina con esta parte de Santiago 1:22, ¿cierto? Dice: no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El versículo es muy claro, ¿cierto? No basta solamente escuchar el mensaje. De pronto estamos escuchando esta mañana que las pruebas son buenas y que son necesarias. Bueno, tenemos que meternos en la cabeza y empezar a vivirlo, abrazar las pruebas como algo positivo y empezar a buscar el propósito, encontrar en dónde está el quiebre, la falla en mi fe, y fortalecer mi fe conociendo a Dios, y fortalecer mi fe aplicando las verdades de Dios, que es justamente lo que nos está diciendo el pasaje en este momento. Hay que ponerlo en práctica, de lo contrario se estarían engañando a ustedes mismos. Tenemos que hacer un esfuerzo diariamente de mantener nuestra mente, nuestra mirada enfocada en Dios, en lo que está diciéndonos. ¿Por qué? Porque es que en medio de la dificultad, en medio de la prueba, vienen muchos pensamientos, vienen muchas cosas a tu cabeza y te van a distraer, te van a meter ansiedad, te van a meter desesperación, tristeza, ira, que reacciones con violencia, te van a llevar a sumergirte en la soledad, en aislarte, en la depresión, te van a llevar por un camino oscuro. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer ante estos pensamientos? Tenemos que espantarlos. Tenemos que llevar nuestra cabeza con la verdad de Dios, pero también enfocarnos constantemente en la verdad de Dios, estar analizando nuestros pensamientos. Dice la Biblia que llevemos todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Dice Filipenses 4:8 que pensemos en lo bueno, en lo justo, en lo puro, en lo santo, en lo digno de alabanza, en lo de buen nombre. Entonces, analicemos qué está pasando en nuestros pensamientos, con qué estamos alimentando nuestra vida. Debe ser con la palabra de Dios. La palabra de Dios puesta en práctica. Entonces, hágase un firme compromiso de evaluar sus pensamientos, de estar analizando sus pensamientos. Y lo que hoy usted ve que lo lleva por un mal camino, deséchelo. Deje de pensar en eso y concéntrese en lo que Dios le está diciendo, en la verdad, en la palabra de Dios. Y ya por último, para terminar, entonces primero, las pruebas son buenas. Segundo, debo encontrar el propósito en la prueba. Tercero, debo fortalecer mi fe. Y eso lo hago a través del conocimiento de la palabra de Dios y de poner en práctica las verdades de Dios, ¿cierto? Enfocándome en su palabra y no en mis pensamientos, analizándolos. Y la actitud, ¿con qué actitud enfrentamos nosotros las pruebas? ¿Cierto? Actitud derrotista, que no sé qué, otra vez esta situación, ¿y por qué a mí? O agresivamente, o simplemente en nuestras fuerzas. Mire que la palabra de Dios, quiero leerlo, ya lo vimos, pero quiero repetirlos para que nos enfoquemos en estas palabras. Mateo 5, versículo 12,
A ver si adivinan con qué actitud debemos hacerlo. Mateo 5, versículo 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es el primer versículo que leíamos, ¿cierto? Santiago 1:12, este no lo hemos leído, pero bueno, está dentro del Santiago 1 que les digo que lean. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Santiago 1, versículo 2, mira lo que dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Primera de Pedro 4:13, al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Adivinan cuál debe ser nuestra actitud? Así es, con gozo, con alegría. ¿Cómo debemos ver nosotros la prueba, la dificultad? Debemos verla con gozo y alegría. Llegó una prueba y una dificultad, un gran obstáculo. Gracias, Señor, por esta prueba, porque tú estás conmigo y vas a pulirme y perfeccionarme a través de ella. Me quieres llevar a un siguiente nivel. Gracias, papá. Miren lo que decían los dos primeros versículos que hablábamos, ¿cierto? El versículo también de la bienaventuranza. Dice, hay grande galardón. Dice que hay una corona. Dice que nos gozaremos con el Señor en la revelación de su gloria. Hay premios para nosotros en la eternidad por superar la prueba en el Señor y cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces no es simplemente fingir un gozo y una alegría en medio de la dificultad, sino que tenemos realmente abundantes razones para gozarnos. Porque las pruebas son buenas para nosotros, sin las pruebas no avanzamos. ¿Y quién de nosotros se quiere quedar estancado? Y si alguno de nosotros quiere quedarse estancado, pues Dios no lo quiere. Porque Él nos lleva en crecimiento conforme a la imagen de su Hijo. Promete la palabra en Filipenses 1 también que Él empezó una obra en nosotros y nos va puliendo y perfeccionando hasta Cristo. Entonces, nosotros no podemos estar estancados. Las pruebas son buenas, ¿sí? Tenemos esa razón. Tenemos en que hay un propósito en ellas. Tenemos en que nuestra fe se fortalece. Tenemos premios, galardones. Nos gloriamos con el Señor en la eternidad. Tenemos abundantes premios. Entonces es una realidad. Tenemos motivos para creerle al Señor. Yo quiero terminar contándoles una ilustración, porque algunos de ustedes dirán, pero Daniel tan insensible nos dice que miremos la prueba con alegría y que salgamos de la prueba, pero él no está pasando lo que yo estoy pasando y mi prueba es muy difícil y mi prueba es muy dura. Yo he pasado pruebas duras, dificultades y soy probado constantemente en muchos aspectos de mi vida. Quiero compartirles una que tal vez concentra lo que hablábamos hoy y fue una de las pruebas, si no la más dura que yo he atravesado hasta el momento, ¿cierto? Por lo menos la más dolorosa. Seguramente algunos de ustedes ya han escuchado, si no, esta historia. Yo tuve una novia que amé, con la cual teníamos planes de casarnos y resulta que ella enfermó de cáncer y falleció. Cuando esto sucedió, pues mi vida se vino abajo, ¿sí? Yo en este momento tenía 1 año y medio de estar caminando con el Señor. Hace poco había rendido mi vida a Cristo y era muy nuevito, digámoslo así, en la fe. Y cuando ella fallece, pues el dolor fue en ese momento insuperable. Yo trataba de ver al mañana y todo lo veía negro, no veía futuro. El dolor que me agarró fue muy fuerte, la desesperación, la tristeza. Y no sabía qué hacer, simplemente empecé a tener pensamientos malos, autodestructivos. Pero sucede algo y es que, me dio rabia con Dios, ¿cierto? Me dio rabia con Dios de que ella hubiera muerto. Después de una lucha de 1 año y medio aproximadamente, de estar ella luchando contra esta enfermedad.
de estar orando y pidiéndole y bueno, todo lo demás. Yo me enojé con Dios y no quise hablarle más. Obviamente el enojo duró un par de días nada más. ¿Por qué? Y aquí vienen todas las cosas. Durante el tiempo que yo duré orando, mis oraciones fueron evolucionando. Al comienzo le decía específicamente lo que yo quería que sucediera. Pero a medida que fui conociendo a Dios y acercándome más a Él, mi oración cambió y empezó a ser: Señor, haz tu voluntad. Cumple tu propósito con todo esto. ¿Sí? Yo conocía un versículo que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, sencillamente yo después de que todo esto sucedió, yo sabía en mi corazón y le creía a Dios esta palabra, que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta, y sabía que Dios tenía un propósito con todo esto. Y aunque no lo estuviera entendiendo y que el dolor me abrazara con mucha fuerza, sabía que Dios algo iba a hacer en todo esto. Y entonces sencillamente me acerqué a Él nuevamente, a hablarle, a estar con Él, ¿cierto? Sin Él no podemos vivir. Y en el momento de esa prueba, fortaleciendo mi vida en la palabra de Dios, Dios me trajo una palabra y era que me decía que me quedara quieto. Yo estaba pensando hacer una cantidad de locuras. Dios me dijo: quédate quieto, confía en mí, yo te fortaleceré. Yo terminé ese momento de oración, le dije: listo, Señor, me quedo quieto, confío en ti. Y miren, es algo, porque así obra el Señor. Yo lo experimenté de una manera tan sobrenatural. Empecé a sentir automáticamente, como ese abrazo de Dios, un consuelo. Dios abrió mis ojos y empecé a ver un futuro diferente. Empecé a ver que Dios tenía un propósito para mi vida. Empecé a ver que Dios tenía nuevos planes para mí, diferentes a lo que yo creía. Y me abrió los ojos. Empecé a ver todas las circunstancias que estaba viviendo con una nueva perspectiva. Y en vez de dolerme y de llorarme, empecé a disfrutar y a darle gracias a Dios por lo que disfruté, aprendí y crecí con la vida de esa persona. Por lo que Dios hizo en mi vida y lo que hizo en la vida de ella, ¿cierto? En el tiempo que estuvimos juntos. Entonces, yo no me sumergí como pude haber hecho en la tristeza, en la depresión. No me fui por esos caminos autodestructivos que estaba empezando a tener. No me quedé sumergido, ¿sí?, en ese dolor, en esa desesperación que inicialmente tuve. Ni me alejé de Dios pensando en por qué trajiste esto a mi vida y no sé qué y por qué lo hiciste. Sino que le creí a Él. Le creí a Él y recibí ese consuelo, esa fortaleza. Mi fe se fortaleció increíblemente. Aprendí mucho de Dios, entendí sus propósitos, sus planes, conociéndolo, intimando con Él, descubriendo ese propósito y aplicando las verdades a mi vida. Así que, familia, yo los invito a que de la misma manera, conforme nos lo dice la palabra de Dios, aunque sea difícil la prueba, aunque sea dolorosa la prueba, entiéndelo, las pruebas son algo natural en la vida y las necesitamos, sin excepción, las necesitamos para crecer. Ahora bien, nosotros como cristianos, la palabra nos dice que vamos a experimentar unas pruebas extra que los demás no experimentan, y es esa persecución, ese maltrato, que hablen mal de nosotros por causa de Él. Entiende que las pruebas son buenas, ¿sí? Las necesitas para avanzar en la vida. Si repites la prueba una y otra vez, es porque no estás poniendo atención a la prueba. Entonces, encuentra el propósito que hay en la prueba. ¿Qué es lo que debes aprender con esto que te está sucediendo? ¿Qué debes hacer a un lado? ¿Sí? ¿Qué debes cambiar en tus actitudes? Tercero, fortalece tu fe. ¿Cómo lo hacemos? Conoce las promesas de Dios, conoce a Dios, conoce la integridad de su palabra. Para que en el momento clave de la dificultad te agarres a ella, te recuerdes y te mantengas en paz. Y actúa conforme a lo que la palabra de Dios te está diciendo. No, acordémonos, no es simplemente para tenerla acá, sino es para ponerla en práctica. Recuerda, tenemos galardones, coronas, la gloria con el Señor. Hay premios para la vida venidera.
Entonces tenemos suficientes razones para enfrentar las pruebas con la mejor actitud de gozo, de alegría, manteniendo la paz en medio de cualquier circunstancia. Dios está contigo, no lo recuerdes. Él te sustenta, te fortalece y nunca te dejará, jamás te abandonará. Él está contigo en medio de la prueba. Así que levanta los ojos a Él y no te distraigas por las cosas que ves. Oremos. Señor, queremos darte gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta palabra que has hablado en nuestras vidas. Hoy de manera particular ponemos en tus manos las pruebas que estamos pasando. Hoy entendemos que estas pruebas son algo normal, natural, necesario en nosotros para poder crecer. Dígale a Dios, Señor, yo te doy gracias, y sea específico con la prueba que en este momento usted está viviendo, y dígale a Dios, Señor, yo te doy gracias por esta prueba. Yo te doy gracias porque tengo un problema con mi esposa. Dile a Dios, Señor, yo te doy gracias porque estoy desesperado. Dile gracias, Señor, porque me echaron del trabajo. No sé cuál sea la prueba que tú estás pasando en este momento, pero dile a Dios gracias, porque tus ojos están puestos en mí, porque tú quieres pulirme y perfeccionarme, porque tú no me abandonas. Dile, Señor, perdóname porque yo en medio de la dificultad no he clavado mi mirada en ti como debería. Me he distraído con pensamientos que me llevan por un camino equivocado. Dile hoy, Señor, te pido que por favor me ayudes a encontrar el propósito en cada prueba, no solamente en estas que estoy viviendo en este momento, sino de aquí en adelante en cada prueba, cada dificultad, para que en la intimidad, en esta semana, tú me muestres aquellas pruebas que yo he venido fallando una y otra vez. ¿Cuál es el aspecto? ¿Cuál es el propósito de esas pruebas? Para empezar a trabajar en ello ahora de una manera consciente y esforzada. Porque no quiero seguir perdiendo la prueba. Dile a Dios, no quiero perder más la prueba. Yo quiero avanzar al siguiente nivel de tu mano. Hoy entiendo que necesito enfocarme en el propósito de esta prueba para avanzarlo, Señor. Y es clave que necesito conocer cuáles son tus planes, tus propósitos, tus promesas a través de tu verdad. Señor, dile cada día, hazme amar más tu palabra, hazme amar tu verdad cada día más. Hoy me pongo delante de ti, Señor, y te pido que llenes mi vida de amor, de pasión por ti, que des claridad a mi mente para comprender la verdad que tú me hablas cada día. Guíame, Señor, a que no sea simplemente un conocimiento intelectual, sino que yo esté presto para examinar mi vida y poner en práctica todas las verdades que tú me hablas, Señor. Gracias porque como hijos tuyos estamos expuestos a pruebas, a dificultades, diferente a lo que a veces el mundo enseña. Pero las pruebas son necesarias y queremos pasar las pruebas contigo, Señor, abrazar la prueba como algo bueno. Abrazarte a ti, Señor, en cada dificultad. Hoy quiero poner en tus manos, Señor, la vida de cada uno de estos mis hermanos que estamos reunidos a través de la distancia, pero con un mismo corazón. Te pido que tú seas propicio a la necesidad de cada uno. No solamente la necesidad latente y palpable que ellos ven con sus ojos, sino la necesidad interna, lo que hay realmente en sus corazones, a lo que motiva esas malas actitudes, esas malas reacciones, para que ellos puedan empezar a trabajar, para que suelten esas áreas y cambien, Señor. Háblales a ellos, muéstrales y revélales por medio de tu Espíritu Santo. Pero también sé supliendo la necesidad sentida en este momento, ya sea de salud, ya sea de sabiduría, ya sea de que tú suplas el aspecto económico. Guarda, Señor, la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Permite que nos enfoquemos en ti en todo momento. Yo te quiero quiero pedir que tú bendigas la vida de cada uno de ellos, Señor, que los guardes del mal, que los guardes, que los libres de caer en tentación, que proveas cada día para la vida de nosotros, Señor, como pueblo, como familia, de todas las bendiciones que tú tienes para nosotros. Te pedimos que sigas haciendo tu voluntad en nuestras vidas, en la tierra, así como es en el cielo, Señor. Nos disponemos totalmente para ti, para que tú hagas tu voluntad, que cumplas tu propósito en nosotros, Señor. Ahora llévanos con bien el resto de esta semana.
que podamos enfrentar todas las circunstancias con una nueva perspectiva, Señor, sabiendo cómo salir adelante, sabiendo cómo superar todas las pruebas y obstáculos. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, fue muy lindo compartir con ustedes esta mañana. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo en los diferentes espacios internos ya que tenemos. Dios les bendiga. Un abrazo.